Una finca sin luz eléctrica al norte de la isla. Un silencio que hoy es imposible encontrar en ningún punto de esa costa. El olor a pan, recién hecho. Y una forma de vivir que llevaba 2000 años construyéndose. Todo eso desapareció en menos tiempo del que tarda una generación en crecer. Esto es lo que se perdió. ¿Y por qué nadie lo vio venir? En 1950, Ibiza tenía 25.000 habitantes. Hoy recibe más de 8 millones de turistas al año. 8 millones de personas pisando una isla de 570 kilómetros cuadrados. Menos superficie que la ciudad de Madrid. Y dentro de esa isla, antes del boom, vivía una sociedad que llevaba siglos construyendo una forma de existir completamente propia. Pero la historia de lo que se perdió no empieza con el primer vuelo charter. Empieza mucho antes. Empieza con un nombre que hoy casi nadie usa. Los payeses. Así se llamaban los campesinos ibicencos. No era un término despectivo. Era una identidad, una forma de estar en el mundo que no se parecía a nada del continente. Vivían en fincas dispersas por el interior, lejos de la costa, que históricamente había sido zona de peligro por los ataques piratas. Durante siglos, los ibicencos construyeron su vida mirando hacia adentro de la isla, no hacia el mar. Esas fincas tenían un nombre, casament, y no eran casas. Eran complejos que crecían con cada generación. Cuando un hijo se casaba, se añadía una habitación. Cuando llegaban nietos, otra más. Las paredes eran blancas porque la cal protegía de los insectos y refrescaba en verano, pero también porque en la cultura ibicenca, el blanco limpio era una forma de respeto. Hacia la casa, hacia lo propio. Los animales dormían en la planta baja y el calor que generaban subía por los suelos de piedra hasta templar las habitaciones de arriba en invierno. Ingeniería sin arquitectos. Conocimiento acumulado durante generaciones que nadie escribió en ningún libro porque no hacía falta escribirlo. Se transmitía de padres a hijos en el momento exacto en que hacía falta. 30 años después de que Haussmann documentara esas fincas, un arquitecto llamado Bernard Rudowski recorrería el Mediterráneo fotografiando exactamente ese tipo de construcción y la llamaría así, arquitectura sin arquitectos. Fue el título de su exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1964. Haussmann lo había visto antes que nadie en Ibiza, solo que él no necesitaba ponerle nombre. Le bastaba con fotografiarlo. Haussmann era un artista dadaísta de Viena, uno de los fundadores del movimiento Dada de Berlín. Había pasado la vida gritando contra la modernidad con fotomontajes y manifiestos. Huyendo de los nazis, llegó a Ibiza en 1933 y se quedó 3 años. Y lo que encontró lo dejó mudo, que es exactamente lo que no le pasaba nunca. Desde una finca de San José le escribió cartas a su amiga Hannah Hock. En una de ellas, del verano del 34, anotó algo que resume todo. Lo importante aquí son las personas y sus obras. No el paisaje, no las playas, las personas y sus obras. Un hombre que había pasado la vida interrogando la modernidad a base de choque, encontró en esas casas lo que ningún manifiesto artístico había logrado. Una modernidad sin ruido. No vio decorado, vio sistema. Dejó casi 500 negativos fotográficos y cientos de páginas escritas a máquina sobre la arquitectura rural ibicenca. Documentó una forma de construir que en ese momento tenía 2000 años de historia y que en menos de medio siglo iba a desaparecer casi del todo. La economía de aquella Ibiza merece detenerse un momento porque explica por qué la transformación fue tan brutal. Cada finca producía lo que necesitaba. Higos secos, algarrobas, almendras, aceite de oliva. El excedente se vendía o se intercambiaba en los mercados de vila, que es como se llamaba entonces a lo que hoy conocemos como Eivisa. No había grandes flujos de dinero porque no hacía falta. La riqueza no se medía en dinero, se medía en tierra y en animales. La pesca era una actividad complementaria. Las calas donde hoy se cobran 20 euros de parking eran simplemente el lugar donde los pescadores sacaban sus barcas al amanecer. Los ibicencos miraban esas playas con la misma indiferencia con que miran el horizonte los que viven de espaldas al mar. Y el comercio exterior era casi todo sal. Las salinas del sur de la isla llevaban produciendo desde la época de los fenicios. Exactamente 2500 años de explotación continua. Esa sal se exportaba por todo el Mediterráneo y era la principal fuente de ingresos de la isla. No el turismo. La sal. Tengo que parar aquí un momento porque creo que hay una trampa en la que es muy fácil caer cuando se cuenta este tipo de historia. La trampa de convertir el pasado en un paraíso que nunca fue del todo real. La vida del payés ibicenco era dura, muy dura. Los niños trabajaban desde los 6 años.
había pobreza real, había enfermedades que hoy se curan con un antibiótico y que entonces mataban, había familias que pasaban hambre en invierno. Pero hay una diferencia entre idealizar y reconocer. Y lo que merece ser reconocido aquí es que aquella sociedad tenía algo que el dinero del turismo no compró. Tenía coherencia, tenía sentido de pertenencia, tenía un idioma, el ibicenco, que se hablaba en cada finca, en cada iglesia, en cada mercado semanal. Tenía una música, las feixes, que sonaba en las bodas sin que nadie la hubiera aprendido en ninguna academia. Sonaba porque siempre había sonado así. Tenía el bal pajés, el baile campesino y el adrés, el conjunto de joyas de plata y coral que representaba el estatus y la historia de cada familia. Joyas que se heredaban, que contaban historias. Hay otro elemento de aquella Ibiza que desapareció casi sin que nadie lo notara. Las iglesias, no en el sentido religioso, o no solo en ese. Las iglesias ibicencas del interior eran algo distinto a cualquier otra iglesia de España. Eran fortalezas. La de Sant Jordi, la de Sant Antoni, la de Sant Miquel, construidas entre los siglos XVI y XVII, tenían muros de casi 1 metro de grosor y espacios interiores donde los payeses podían refugiarse con sus animales y sus provisiones durante semanas si llegaba un ataque pirata. La iglesia no era solo el lugar donde se bautizaba y se moría, era el centro logístico de supervivencia de toda la comunidad, y en torno a esas iglesias funcionaba el calendario entero de la vida ibicenca. Las fiestas del patrón de cada pueblo no eran celebraciones folclóricas, eran los momentos en que las familias dispersas por el interior bajaban al pueblo, arreglaban matrimonios, cerraban acuerdos sobre tierras, intercambiaban semillas para la siguiente temporada. Lo social y lo económico funcionaban dentro de lo ritual, todo en el mismo día, todo en la misma plaza. Ese calendario se rompió cuando la isla dejó de ser agrícola, cuando ya no había semillas que intercambiar ni acuerdos de tierra que cerrar. Las fiestas siguieron existiendo, pero vaciadas de su contenido real, convertidas en lo que hoy son: espectáculo para visitantes y nostalgia para los que quedan. Y hablando de cultura cotidiana, hay algo que casi nunca se menciona cuando se habla de la Ibiza perdida: la comida. No la cocina de restaurante, la de dentro de las casas. El sofrit pajés era el plato de las grandes ocasiones: carne de cerdo, pollo y cordero fritos con patatas, especias y piñones. Un guiso que tardaba horas y que se hacía cuando había algo que celebrar. El flaó era el postre de Pascua, un pastel de queso fresco con hierbabuena que las mujeres preparaban en los hornos comunales del pueblo. El greisonera, un budín de pan duro que no tiraba nada porque tirar comida en aquella economía de subsistencia era un lujo que nadie podía permitirse. Esa cocina no era folclore, era la expresión directa de cómo funcionaba la isla. Una economía que usaba todo lo que tenía, que no desperdiciaba nada, que convertía la escasez en ingenio. Hoy el sofrit payés aparece en las cartas de restaurantes de 40 euros el plato, y está bien que exista, pero hay algo profundamente irónico en que el plato de los payeses que vendieron sus tierras para no pasar hambre, ahora lo coma el turista que compró esas tierras. Y entonces llegó el aeropuerto. En 1958 se inauguró el aeropuerto de Ibiza. No era gran cosa, una pista y un edificio pequeño, pero era una brecha en el muro de tiempo que había protegido a la isla durante siglos. El franquismo había decidido que España necesitaba divisas y que el turismo era la manera de conseguirlas. El Plan de Estabilización de 1959 abrió las puertas y los primeros vuelos charter llegaron en los años 60, principalmente desde Alemania y el Reino Unido. Los números son brutales. En 1961 llegaron 41.000 turistas. En 1970, 350.000. En menos de 10 años, multiplicado por 9. La curva no es de crecimiento, es de detonación. Entre 1961 y 1970, los establecimientos hoteleros de la isla pasaron de 86 a 256. Se construyó en 10 años, lo que en cualquier otra circunstancia habría tardado 50. Y se construyó deprisa, sin plan, sin mirar el impacto, directamente sobre la costa, sobre las calas, sobre los pinares que llegaban hasta el agua. El paisaje que Haussmann había fotografiado con 250 millones de años de geología a sus espaldas empezó a desaparecer debajo del hormigón en menos de una década. No fue solo cultural, fue físico. Lo que pasó con la tierra es quizás lo más difícil de entender. Los payeses ibicencos eran, sobre el papel, propietarios de tierra que habían trabajado durante generaciones y que para ellos tenía un valor que no se expresaba en pesetas.
Y de repente aparecieron compradores del continente y del extranjero ofreciendo por esa tierra cantidades de dinero que ningún payés había visto en su vida. La tentación era comprensible y el resultado fue devastador. Familias que llevaban 200 años en la misma finca vendieron en los años 60 y 70. El problema no fue que vendieran. El problema fue que al vender no solo perdieron la tierra, perdieron el modo de vida que esa tierra sostenía. Se mudaron a Vila. Sus hijos ya no hablaban ibicenco con la misma naturalidad, sus nietos ya no lo hablan en absoluto. El bal pajés existe hoy. Hay grupos que lo practican. Está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2018. Pero hay una diferencia abismal entre una expresión cultural que ocurre de forma orgánica porque forma parte de la vida cotidiana de una comunidad y una que se practica en festivales para que los turistas hagan fotos. Una es vida, la otra es museo. Los años 70 son el momento bisagra, el momento en que se decidió qué tipo de isla iba a ser Ibiza. La contracultura hippie llegó a finales de los 60 y encontró lo mismo que Haussmann en los 30. Una sociedad que no les pedía nada, que no les juzgaba, que simplemente seguía su ritmo, pero la contracultura trajo algo que Haussmann no había traído. Trajo visibilidad, trajo fama, y la fama trajo exactamente lo que la contracultura decía rechazar: el comercio, la especulación, la masificación. Pacha abrió en 1973, Amnesia en 1976, Privilege, que en su momento fue la discoteca más grande del mundo, en 1978. El mito de la isla de la fiesta global estaba ya construido, y ese mito se comió todo lo demás. Hay algo en este punto que me parece importante nombrar y que raramente se dice con claridad. Los hippies que llegaron a Ibiza en los años 60 vinieron buscando autenticidad. Vinieron huyendo de una Europa industrializada, consumista, vacía de significado, y encontraron exactamente lo que buscaban. Una sociedad que vivía con lo justo, que tenía raíces profundas, que no había vendido su alma a la modernidad. La admiraron, la fotografiaron, escribieron sobre ella, y al hacerlo, la destruyeron. No con mala intención, con el peso de su presencia, porque cuando 30.000 personas llegan a admirar una forma de vida que funciona precisamente por estar al margen del mundo exterior, esa forma de vida deja de funcionar. La autenticidad que buscaban era incompatible con el acto de buscarla en masa. Es una paradoja que se repite en cada rincón del planeta que el turismo descubre y dice amar. Ibiza fue solo la primera gran víctima europea de ese mecanismo, no la última. Hay una diferencia entre el cambio que ocurre a lo largo de generaciones y el que ocurre en 20 años. El primero es parte natural de la historia, el segundo es un terremoto, y lo que vivió Ibiza fue un terremoto que no dio tiempo a nadie de adaptarse, de elegir, de negociar con la modernidad en sus propios términos. Los abuelos que habían nacido en fincas sin electricidad vieron, antes de morir, cómo esa finca se convertía en un hotel boutique con piscina infinita con vistas al mar. Esa imagen no es metafórica, es la historia real de decenas de familias ibicencas. La velocidad del cambio no da tiempo al duelo, y sin duelo no hay posibilidad de integrar lo que se pierde. Y ahora viene la parte que conecta ese pasado directamente con hoy. Hay un número que lo resume todo mejor que cualquier argumento. En diciembre de 2024, el precio del metro cuadrado en la ciudad de Ibiza se situó en más de 7.000 euros. El salario medio en la isla rondaba los 1.800 euros al mes. Para comprar un piso de 80 metros cuadrados, un trabajador ibicenco de renta media necesitaría no gastar absolutamente nada, ni comer, ni pagar facturas, durante más de 25 años. Eso no es un mercado inmobiliario tenso, es una expulsión sistemática. Y los que están siendo expulsados ahora son los hijos y los nietos de los que vendieron sus fincas en los años 60. La misma lógica, dos generaciones distintas. El mismo resultado, ibicencos que no pueden vivir en Ibiza. Pero hay algo que resiste. Algo que los 8 millones de turistas al año no han conseguido destruir del todo. Hay ibicencos que todavía cultivan sus huertos como sus abuelos. Hay familias que siguen haciendo el sofrit pajés con la receta escrita a mano en un papel amarillo guardado en un cajón. Hay personas mayores en los pueblos del interior, en San Carles, en San Joan, en San Llorenç, que todavía se saludan en ibicenco, porque para ellos cambiar de lengua sería una traición a algo que no saben muy bien cómo nombrar, pero que sienten con una claridad absoluta. El ibicenco es una variante del catalán. Tiene palabras que no existen en ningún otro dialecto. Tiene giros
que llevaban generaciones funcionando como código entre las familias del interior, como una forma de reconocerse entre ellos en los mercados de vila cuando llegaban vendedores del continente que no entendían nada. Una lengua no es solo comunicación, es memoria viva. Es la forma en que una comunidad se cuenta a sí misma quién es. Y cuando una lengua deja de transmitirse de padres a hijos en la cocina de la casa, no muere de golpe, muere de silencio, poco a poco, una conversación menos. Un nombre en castellano donde antes había uno en ibicenco. Una generación que la entiende pero ya no la habla, otra que ni siquiera la entiende. Y hay jóvenes ibicencos que están hartos y que están empezando a preguntar en voz alta ¿qué clase de futuro es ese? Una isla que todo el mundo quiere visitar, pero en la que nadie que sea de allí puede permitirse vivir. Hay una pregunta que los datos no responden, pero que la historia de esa isla exige hacer. ¿Cuánto vale lo que se perdió? No en términos sentimentales, en términos reales. ¿Cuánto vale una lengua que ya no se hereda? ¿Cuánto vale un modo de construir casas que tardó siglos en perfeccionarse y que desapareció en 2 décadas? ¿Cuánto vale el silencio de un agosto en una cala que hoy no existe porque sobre ella hay un chiringuito con lista de espera? No hay precio. Y precisamente por eso nadie lo cobró. La Ibiza que desapareció no fue perfecta, ningún mundo lo es, pero fue real, fue coherente, fue suya. Y lo que fue suyo, lo que duró 2500 años desde los fenicios hasta el primer vuelo charter, tardó menos tiempo en desaparecer del que tarda una generación en crecer. Eso es lo que merece ser recordado, no con nostalgia fácil, con la lucidez de entender que el progreso, cuando llega a 200 km por hora sobre una sociedad que caminaba, no trae solo beneficios, también arrasa, y lo que arrasa casi nunca vuelve.